Seguimos con más aquí en El Comercio TV y es momento de saludar a nuestro invitado del día de hoy. Se trata del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Muy buenos días, ministro, bienvenido. Buenos días con todos, un gusto estar de nuevo con ustedes. Ministro, en las últimas semanas los contagios y fallecidos, el mayor número se concentra en Quito. Entre antes de ayer y ayer hubo 305 contagiados, de ellos 191 fueron en la capital y de los 33 fallecidos, 31 fueron en Pichincha. ¿Esto no es una alerta de que algo no está funcionando en Quito, en sí, en Pichincha? No creo que sea una alerta. Mire, lamento, cada fallecimiento es un dolor terrible para la familia que lo sufre, pero yo creo que esta es parte de lo que es la curva de epidemia de esta y de cualquier otra epidemia. Nosotros tenemos en este momento un número mayor de pruebas que se están haciendo y por lo tanto el mayor número, al menos de los contagios, va a subir porque tenemos más pruebas. Las pruebas están focalizadas en ciertos sitios. Llegamos casi al 500.000 de pruebas ahora y obviamente el número de pruebas confirmadas son de 141.399 casos. Los fallecimientos, como digo, lamentablemente se han dado, pero si usted ve desde el inicio de la pandemia, lo que ha sucedido en Quito, en el distrito metropolitano, van bajando el número de fallecidos, ¿no? ¿Pero qué se piensa hacer, ministro? Pues hemos visto que todavía hay fiestas que se realizan sin cumplir con el número establecido, hay aglomeraciones y sin duda alguna esto está provocando también este incremento de cierta forma acelerado en la ciudad que es ahora el centro de la pandemia, porque hay otras ciudades también afectadas, también como Cuenca. Tiene toda la razón. Hay que considerar que esta no es una pandemia que ha terminado, estamos lejos de terminar la pandemia, porque de las cifras que nosotros tenemos son, miren, Quito particularmente a lo que usted se refiere, 22% de las personas ya se contagiaron y desarrollaron anticuerpos. Pero ¿qué pasa con las otras 4 de 5 personas? Esas, el 80%, cerca del 78%, todavía debe contagiarse. Entonces, estas fiestas clandestinas, las concentraciones que tenemos de fiestas y de celebraciones, no deben darse porque en realidad es ahí donde está el contagio. Pero ¿cuál es el nivel entonces de ocupación? Si usted dice que todavía sobra un porcentaje que tendría que contagiarse aquí en la capital, 1 de cada 5, tengo entendido, según lo que usted también ha manifestado, señor ministro, que son quienes ya se han contagiado aquí en la capital. ¿Cuál es ese porcentaje de camas que está disponible, por ejemplo, en la unidad de cuidados críticos de pacientes COVID-19? Porque el alcalde de Quito también incluso ha manifestado que está al tope y si todavía falta una cantidad de personas por contagiar, ¿cómo se va a abastecer? No, mire, las camas, la ocupación de las camas, la demanda de camas va disminuyendo. Yo no creo que el alcalde haya dicho que está al tope cuando él tiene el bicentenario, que hay un porcentaje muy grande de camas que están libres. Cerca del 60-70% de las camas del bicentenario están libres. En Pichincha, yo tengo este momento frente a mí, la ocupación de las camas de terapia intensiva de las UCIs es del 86%, y esto es lo que desde que inició, digamos, unos 8 semanas es la cifra más baja, y la ocupación de hospitalización es 71%. Mire, le digo, en el Eugenio Espejo, por ejemplo, que es un hospital que trabaja muy bien, es el ícono del país en términos de atención médica, 10 camas de las 27 han sido ya pasadas a que atiendan otro tipo de enfermedades. Estas buenas noticias no nos deben alertar para que bajemos la guardia. Más bien, les repito, en este momento tenemos que ser mucho más cuidadosos. Y si me permite 10 segundos, en esta nueva fase, dentro de las casas es cuando se deben evitar las aglomeraciones, las conglomeraciones. No podemos tener dentro de casas sin ventilaciones, sin ventanas abiertas, sin puertas abiertas, la concentración de las personas. Más de 5 o 10 personas no pueden estar, dependiendo obviamente del lugar. Mantengamos la distancia, usemos mascarilla en lo posible, pero hay que evitar dentro de las casas el hacer las reuniones. Es ahí donde está la mayor fuente de contagio.
Señor ministro, antes de empezar con esta entrevista, conversábamos los dos por interno. Usted me decía justamente que en esta nueva fase se van a hacer ciertos controles. ¿Cómo va a funcionar? Por lo que hemos visto, como decimos, de quizás esta indisciplina de la gente, pues al parecer también, como todavía hay estas aglomeraciones, todavía hay estas fiestas, el mensaje del gobierno a través de su campaña Yo me cuido parece no estarle llegando completamente a la ciudadanía. Por eso la indisciplina. Yo creo que a nivel del exterior, si usted se pasea por cualquier ciudad, yo voy frecuentemente a Guayaquil, y en Guayaquil y en Quito, pudiera decir, en las otras ciudades aledañas, el 99, sino el 100% de la mayoría de la gente usa mascarilla cuando está afuera, pero ese ya ha dejado de ser el problema. El problema es otro, el problema es en el interior, en las reuniones que nosotros hacemos con nuestros familiares, que hacemos con nuestros amigos. Es ahí donde además comemos, además bebemos, y el problema es serio porque es ahí donde sin mascarilla, al comer o al beber, se hace el contagio. Entonces, es ahí donde viene el clamor a la ciudadanía. Mire, es dentro de las ciudades, en los habitáculos cerrados que no tienen ventilación, donde la gente no debe estar. Entonces, estas estadísticas, estos indicadores actuales nos podrían hacer pensar que quizás se pueda llegar a un nuevo confinamiento sectorizado, es decir, en las provincias más afectadas, los cantones más afectados. Siempre hay una posibilidad de eso. No, nosotros estamos luchando contra una pandemia que, como su nombre le indica, es mundial, en el cual la mayoría de los países están contagiados. No hay una vacuna disponible todavía, no hay un tratamiento disponible en este momento, excepto el Remdesivir que lo hemos llegado al Ecuador y que lo estamos utilizando para ciertos pacientes nada más. Y no hay un diagnóstico que permita saber si a través del PCR, por ejemplo, el virus está presente en las personas durante los primeros 5 días del periodo de incubación. Y entonces, obviamente, si es que hay más contagio, hay más indisciplina de las personas, es obvio que va a haber más contagio, un contagio más rápido. La clave de aquí es que el sistema sanitario pueda contener eso. Entonces, si usted me pregunta de las camas, yo le respondí de las camas de los porcentajes de ocupación, que a propósito en Guayas y en Pichincha en Guayas, perdón, y a nivel nacional son más bajos de las cifras que le he dicho, pero no está ahí el problema. Nosotros como sistema y como autoridad sanitaria nacional tenemos que enfocarnos a nivel del dispensario pequeño, a nivel del barrio, ahí es donde nosotros tenemos que poner el esfuerzo mayor, y así lo estamos haciendo. Usted dice entonces que la capacidad de nuestro sistema de salud está justamente para atender a todas las personas en las próximas semanas también que se contagie de COVID-19. Sí, yo creo que esa es una afirmación que es correcta, sin embargo, no podemos, como digo, bajar la guardia. Este momento tenemos, y yo vuelvo a hacer hincapié en el asunto de que es importante tener camas de cuidados intensivos, camas de hospitalización disponibles, y estamos trabajando. Nosotros hemos contratado un sinnúmero de nuevas personas, por ejemplo, cerca de 2.200 personas han sido, o más de 2.200 personas han sido contratadas para el efecto. Pero el énfasis debe estar en la responsabilidad de cada individuo y en contener, como lo hemos hecho nosotros, toda la pandemia a nivel de los dispensarios, los subcentros pequeños, a nivel del barrio. Ahí donde usted ve, a cualquiera que usted vaya, va a haber una tienda o una carpa que atiende exclusivamente pacientes con infección respiratoria aguda, y la otra que atiende otro tipo de enfermedades usuales, vacunas, traumatismos, etcétera. Y eso vamos a continuar haciéndolo, ¿no? Ministro, el resto del país vive una realidad distinta a la de Quito, sin duda, porque tanto los contagios como la mortalidad ha disminuido en el resto del país. Pero hay una posibilidad quizás de un rebrote como lo está viviendo ya España y Francia. La ciudadanía tiene temor. Siempre va a haber posibilidades, como les vuelvo a repetir, no hay un tratamiento, no hay un diagnóstico temprano y no hay una vacuna todavía. Entonces, las posibilidades de contagio, de que hayan nuevos brotes, es real, y por eso es que nosotros volvemos a insistir en la corresponsabilidad. Ministro, usted ha hablado también del tema de las vacunas. Usted ha dicho justamente que Ecuador está gestionando ser parte de la iniciativa COVAD para acceder a una vacuna contra el COVID. ¿Se ha tenido éxito en esas gestiones o se está conversando también con otras farmacéuticas para obtener la vacuna?
Estamos conversando con todas las farmacéuticas y también con la iniciativa COVAX, que está liderada por la Organización Mundial de la Salud. En todas ellas hemos expresado nuestro deseo de participar. Hay exigencias que son difíciles de cumplir, como por ejemplo que nosotros demos una cuota inicial y que independientemente de cómo resulte la vacuna, esa es una cuota que no es reembolsable o no pasa a ser parte de la inversión. Entonces son consideraciones difíciles de cumplir. Estamos haciendo todo lo posible para que el Ecuador no quede rezagado en términos de recibir las vacunas y a precios razonables. Pero, y no solamente con COVAX Initiative, como les digo, hemos hecho con AstraZeneca Oxford, fuimos especialmente a Londres para hablar de esto. Seguimos trabajando con Pfizer y con todas las otras iniciativas a nivel local o a nivel regional. Esta cuota nos pone en desventaja con respecto a los demás países para que llegue la vacuna, ministro. No, a todos los países les están exigiendo lo mismo, a todos los países les están exigiendo lo mismo, además de un porcentaje alto el momento de la entrega, el momento de que sea aprobada ya por el FDA o por una institución similar. Entonces nos pone en una situación difícil en términos de compromiso de pago. Sin embargo, por ejemplo, las que hemos hecho con el Banco Interamericano de Desarrollo son bien útiles para poder suplir las necesidades de los pagos anticipados de esta cuota para acceder a la vacuna de manera oportuna y a precios razonables. ¿De cuánto es esta cuota, ministro? Depende del número ¿cómo se llama?, de cuotas que se vayan de la población que vaya a beneficiarse de esto, pero es de $1.60 por vacuna o $3.20 por persona, porque son dos, en la mayoría de los casos son dos las vacunas, una vacuna inicial y un refuerzo que se da después. Entonces, alrededor de $3.20. Usted, mire, si vamos a vacunar a 10 millones de personas al inicio, es un costo considerable. Así es, ministro. De todas formas, hasta que se aprueben todos los estudios, ¿cuándo se piensa que podría llegar la vacuna acá al Ecuador? Hay varias estimaciones al respecto. Nosotros hemos ofrecido inclusive que parte del testeo para acelerar el proceso se lo haga en la población ecuatoriana, pero yo creo que alrededor de marzo, abril es una fecha probable. Ojalá sea antes. Muy bien, ministro. En otro tema sobre el tema del Código de la Salud, llama la atención que luego de que en un principio se habían presentado 22 observaciones al proyecto y sea luego vetado en su totalidad, y en realidad eran 400 las observaciones que tenía. ¿Qué pasó, señor ministro? ¿Por qué nos advirtieron de estas observaciones? Bueno, primero es que el código no fue desarrollado por el Ejecutivo, el código fue desarrollado por la Asamblea. Y fue desarrollada por un número de años considerable. Ustedes tenían un equipo también que estaba elaborando también, formaba parte de este proyecto. No, el Ministerio de Salud no forma parte del proyecto del COS. Solamente cuando la Asamblea nos envía al Ejecutivo el proyecto es cuando nosotros comenzamos a actuar. Nos da un mes, que es lo que la ley dice, y durante ese mes, ahí sí, trabajamos en un análisis técnico en la cual se encontraron esas 400 observaciones, tanto de forma como de fondo. Se identificaron vacíos técnicos y científicos, la estructura institucional no es adecuada para lo que se están planteando, no hay una definición de la Autoridad Nacional de Salud, por ejemplo. Entonces, más o menos se acogieron en ese mes, se acogieron aportes de más de 170 actores de sociedad civil, gremios científicos, etcétera. Entonces, se hizo un buen estudio, pero en esos 30 días, no antes. Por eso nos advirtió antes de estas 400 observaciones. Ministro, desde algunos expertos se dice que lo que ha pasado es que se ha dado un tratamiento político al código, más no técnico, por la presión de ciertos grupos en los temas polémicos. ¿Qué responde ante esto, ministro? No, eso no es cierto. Nosotros no hemos trabajado para un tema político. El tema político hay pensamientos y hay posiciones que son irreconciliables, como por ejemplo las del aborto,
por ejemplo, las de las emergencias obstétricas. Hay grupos dentro de la sociedad, y eso es respetable de una sociedad democrática, que tengan unas posiciones que son irreconciliables. Eso es por un lado. Pero no se podía vetar, sino totalmente, un código que adolece de gravísimas implicaciones. Yo le digo, por ejemplo, uno a usted. ¿Cómo es posible que el código diga que se debe humanizar la ancianidad como regla, como norma? Eso no es posible. Eso es una cuestión completamente fuera de contexto. Entonces, la cuestión que sí quiero ratificar es que toda emergencia, sea obstétrica, cardíaca, cerebrovascular, traumática, se da y se mantiene. Es decir, eso no se ha objetado. Señor ministro, el nuevo código que propuso el presidente realizar, ¿lo puede tomar como base ya al realizado por la Asamblea? Así es, y eso, mire, el otro punto es completamente punitivo. Yo como médico no puedo dejar de defender a mis colegas médicos. Ellos tienen, y tenemos todos, una responsabilidad, pero 172 sanciones administrativas. Ahora existen 10, se sube a 172. Eso es impensable, que nosotros hubiéramos podido aceptar eso. Pero tomemos esta acción. Tenemos un año para trabajar con la nueva asamblea, con la nueva comisión de salud, para conciliar aquellos puntos que son indispensables. Otra cosa que la ciudadanía tiene que entender es que si es que nosotros íbamos por un veto parcial, la asamblea podía no utilizar o no aceptar ninguna de nuestras recomendaciones y aceptar el código como estaba, es decir, lleno de imperfecciones. ¿Y cuándo se empezará a trabajar en este nuevo código? Estamos trabajando ya en varias secciones de los códigos, ¿no? Por ejemplo, aparte de las sanciones, yo he tenido un acercamiento ayer con el señor presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Hay un grupo de expertos que son los que inicialmente nos hicieron las recomendaciones, entonces vamos a trabajar. También queremos iniciar a nivel de varias mesas técnicas a nivel nacional, trabajos con la Federación Médica y con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, como para trabajar conjuntamente estos tres sectores, Ministerio de Salud, Federación y Alcaldías o GATS, para trabajar conjuntamente en las soluciones de estos problemas que son críticos y que tenemos que trabajarlos conjuntamente. Ministro, vamos rápidamente por cuestión de tiempo. ¿Existe rechazo por parte de los trabajadores de la salud frente al reglamento de la ley humanitaria? Pues dicen que se dejaría a discreción sus contratos definitivos al Departamento de Recursos Humanos, lo cual está contradiciendo totalmente a la ley humanitaria. Se han anunciado incluso manifestaciones, paralizaciones de los trabajadores de la salud y sobre todo de aquellos que dicen estar vulnerados, quienes estuvieron al frente en los días más críticos de esta emergencia sanitaria. Es respetable esa acción y veremos cuál es la posición, cuál es la interpretación que ellos tienen de la ley, del reglamento. Pero mire, el reglamento fue hecho de una manera completamente irresponsable, sin pensar en cuál era el financiamiento que se tenía. Y en segundo lugar, en varios aspectos contradice, por ejemplo, a la LOES, a la Ley Orgánica de Educación Superior, en la que en una parte se dice que los becarios los posgradistas autofinanciados deben estar, y en la otra dice que no deben estar. Entonces, esa conciliación la estamos haciendo también consultando con la Contraloría y con la Procuraduría General del Estado. Muy bien, señor ministro, muchas gracias por esta entrevista acerca de estos temas coyunturales, sobre todo de la emergencia sanitaria, cómo avanza acá en nuestro país. Muy buen día. Encantado, con mucho gusto. Buenos días. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial y ahora retornamos con mucha más información.